Con Roberto Sayavedra. Es un gran gusto tenerte con nosotros, Roberto. Tú con tu amplia experiencia en lo que es la enseñanza de las ciencias, quisiéramos pedirte que nos dieras un ejemplo. ¿Cómo enseñar ciencia en la educación básica apoyado en tecnología? Muchas gracias, más que nada, y primero que nada, como dicen, un agradecimiento y esta oportunidad que me das. Fíjate que hoy en día vivimos en una sociedad, en un ambiente que son puros retos. Prueba de ello son este tiempo que nos acaban de dar como para poder transmitir todo lo que hay que hacer en el salón de clases en la enseñanza de las ciencias. Comenzaría yo en términos de retos. Retos porque hoy en día una persona cuando tiene un problema allá afuera está resolviendo un reto. Y muchas veces, ¿qué hace uno? Pues que le duele a uno el estómago, se preocupa uno mucho y en cambio nos grita el abuelo o nos grita nuestro padre, en vez de preocuparte, ocúpate, ¿no? Entonces yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que hacer con los alumnos y los retos que les pongamos sobre ciencia, en que se ocupen, que participen. Esto de los retos hay que distinguirlo de lo que son demostraciones, talleres, retos y experimentos. Un experimento comienza con una pregunta. ¿Y cuántas veces le preguntamos a un chamaco, ¿y tú qué pregunta traes en la cabeza? No hay tal, ¿verdad? Entonces tienen que aprender a hacer preguntas. Una persona no podrá hacer un experimento si no tiene una pregunta inicial con la cual comenzar a preguntarle a la naturaleza o empezar a resolver su problema. Esto del reto, entonces, viene a ser, por ejemplo, en este momento, yo aquí tengo un juguete. Se me ocurrió un recipiente, lo llené de agua y le puse un gotero. Tuve que ponerle agua al gotero como para que permaneciera vertical. Ahí están ya los primeros retos, ¿no? ¿Cuánta agua hay que ponerle al gotero para que...? Y de tal forma que cuando yo me concentre mucho, pues el gotero baja lentamente y a la hora de ir bajando le digo hasta abajo o le digo, no, mejor ya regrésate. ¿Qué está pasando en este momento? El profesor está haciendo una demostración, las personas en este momento que me observan están haciéndose preguntas. Esas preguntas son en relación a lo que está ocurriendo. Aquí es en donde yo hago mucho énfasis en que los alumnos hagan observaciones, no inferencias, porque la primera cosa que va a decir el alumno, ay, profesor, no es cierto que lo esté usted bajando con sus ojos o con su mente, es que la está apachurrando, ¿sí? Muy bien, esa es una observación excelente, ya comenzamos al asunto. Aquí necesitamos apachurrones para que eso se baje. Cuando está haciendo o construyendo y resolviendo este reto del alumno, pasan muchas cosas en su cabeza. Desde, ¿qué percibe del problema? Esto tiene que ver con el común de las personas, ¿no? Allá afuera, ¿qué percibes tú del problema? Si el problema no queda claro y percibo cosas, ¿no puedo yo lanzarme a resolver el reto y tener esta posibilidad de éxito? Otro aspecto interesantísimo son, por ejemplo, ¿cuáles son esos atributos que están en esta demostración que hacen que el gotero se comporte de esa manera? Si yo usara una botella en vez de PET, plástico, y fuera de vidrio, pues seguramente no podría yo hacerlo. Entonces fíjate cómo ya estoy empezando a usar mi cerebro para resolver. Pero también pasa otra cosa interesante. Si tú no vas a resolver un reto, tienes que manejar el tiempo y el espacio, y este es nuestro reto ahorita, ¿verdad? Estamos en un espacio y tenemos un tiempo y tenemos que resolver el reto. ¿Qué hay que hacer con el alumno cuando está haciendo este tipo de trabajo? Este es ese primer momento. Ese primer momento de toda una didáctica dentro del constructivismo social, es decir, todos participan, todos opinan, se da todo un trabajo de colaboración, porque este reto no lo resolverían un niño en la soledad. Esto es en el salón de clases, y todos van a querer meterle la mano, y todos van a estar opinando, y ponle más agua, y quítale agua, y cambia el gotero, y haz este tipo de cosas. Esas son habilidades, esas son competencias para resolver el reto. Los que estamos haciendo cuando hacemos un trabajo en el salón de clases en estos términos, desarrollando competencias a los alumnos. Nótese que no están aprendiendo, dicho de manera tradicional, ciencia.
La ciencia aparece en otro momento. Vamos para allá. Ya resolvió por primera vez este reto. Es decir, aprendió a hacer una tarea que por su cuenta no es capaz de hacer ese alumno solo en su casa. Hasta que viene a la escuela es la oportunidad que tiene ese alumno para resolverlo y enfrentarse al problema. Una vez que ya se superó esa forma, viene con esta misma tarea resolver retos. Esto de resolver retos, es decir, crecerlos, es en donde aparece lo que se conoce como un taller. Por ejemplo, en este caso sería toda una, digamos, demostración que tiene que construir el chamaco, en donde a lo mejor sería muy interesante hacerlo en un recipiente mucho más largo, al gotero disfrazarlo. Imagínate que fuera un globo aerostático y que vieran que ese globo aerostático se mueve a lo largo de entonces tendría que poner un paisaje. Como ves, estamos pasando ya con la misma tarea a resolver un problema. En la solución de problemas, que conste que son problemas diferentes, ¿no? Porque también resolver un reto como es hacer funcionar ese gotero, está haciendo un problema. Pero otro problema es cómo con la misma tarea crecer el asunto. Por ejemplo, allá también tengo, me vine preparado, como quien dice, a un foquito, y este foquito se puede encender con pilas. Bueno, el reto sería de cuántas maneras enciendo el foco. Yo sé que hay una, pero a lo mejor el alumno no. Se llama circuito eléctrico. Lo resuelve. Viene el segundo momento. Con esto que ya aprendiste, que se llama circuito eléctrico, ¿conoces el apagador de escalera? Pues que sí, ese de que llego a la casa, enciendo, subo, lo apago allá arriba, bajo, lo vuelvo a prender, en fin, juego y tengo esa forma. Venga, construye un apagador de escalera. Ese es un momento en el que el trabajo en equipo, en el que al hacer una tarea como para poder tener ya esta situación, también desarrollan competencias, reconocen el trabajo entre equipo, en fin, se dan una serie de cosas. Nuestro reto, seguirle al tercer momento. Ese niño me tiene que decir lo que aprendió. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues se puede hacer hoy en día con blog o con una serie de herramientas, un periódico mural, pero yo creo que la calidad de la respuesta y el alcance en un periódico mural no es el que tengo cuando hago un blog. Aquí me gustaría muchísimo llamar la atención en términos de lo que significa que los niños, que los alumnos sean los que construyan los blogs, no los profesores. Los que tienen que decir que aprendieron, los que tienen que decir que están en un nivel diferente hasta antes de hacer la tarea, son los alumnos. Fíjate que hoy en día México está calificado en un lugar como por el 58, mientras que en Chile está en el 34. ¿En qué? En ese acceso a estas herramientas de la Web 2, en términos de la prontitud, la eficacia con la que yo obtengo información. ¿Qué están poniendo en los blogs nuestros alumnos que nos hicieron pasar a México? Y conste que no le estoy echando la culpa a los alumnos, sino le estamos echando la culpa a esas formas de trabajar en el aula y sobre todo con este tipo de la ciencia, ¿no? Hay toda una propuesta, está un blog y que aparece en plazacomunitariacarrasco.blogspot.com, ya desde hace mucho tiempo lo he pregonado por todos lados, donde observen cómo los alumnos hablan de lo que aprendieron. Fíjate, 3 momentos en el aula en donde ellos tienen que meter las manos, meter el pensamiento, pero también nos lo tienen que decir. Es aprender a hacer, pero también aprender a decir cómo se hacen las cosas.